eran buenos. Benja Sí. se graba ¿en tu computadora o en el drive nuestro? No, en el Drive, porque lo abrió Ah. con el Perfecto. con El de drive proceso. nuestro. Sí. Perfecto. Buenísimo. Por si acaso Bueno. yo lo mando de vuelta. Bueno, dale. No, pero sí lo abriste con el Drive nuestro, así que... Bueno. Vamos a donde habíamos quedado. Entonces habíamos llegado a completar nuestra tabla, ¿sí? Y acá quiero marcar algunos detalles. Con este algoritmo, si bien es cierto, es muy sencillo, existen muchos lugares donde nos podemos equivocar, ¿sí? La resta, esta, para encontrar el delta de t de intervalo, que es lo más sencillo que hacemos, es una de las principales fuentes de error. Y después, realizar mal este diagrama también puede hacer que en lugar de considerar, por ejemplo, la corriente 2 que vaya hasta este punto como la tengo marcada, si la hacemos pasar un poquito, le estamos considerando en un intervalo que no corresponde. Entonces, traten de hacer estos esquemas, siempre los hacen muy pequeñitos, ¿sí? Que sea una cosa considerable donde ustedes puedan ver bien, donde no se equivoquen, ¿sí? Y saquen bien la información. Otro lugar donde se equivocan es cuando trasladan la información acá, los flujos calóricos, que no es otra cosa que copiar un número y pegarlo ahí en ese diagrama, o sea, nada complejo. Pero esos son los lugares donde uno se equivoca mucho. Yo les decía que nosotros íbamos a encontrar una forma de saber si nuestro problema tiene un error o no con respecto a la tecnología PINCH. Si hemos extraído mal los datos de la tabla, ahí no tenemos, del diagrama de flujo, no tenemos cómo saber si hemos hecho bien o mal. Pero a partir de la extracción del análisis de la tabla problema, nosotros podemos saber que hemos cometido un error, pero eso va a suceder cuando terminemos de analizar el caso. Es decir, cuando terminemos de aplicar la tecnología PINCH y cuando hayamos hecho el diseño de la red de intercambio de calor. ¿Sí? Entonces, ha transitado bastante trabajo para llegar a decir si el problema está bien o está mal. Por eso, cada paso háganlo muy conscientes de no equivocarse. Para construir la cascada de calor, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a repetir este esquema, ¿sí? Copiando nuevamente nuestras temperaturas corregidas. Fíjense que nosotros seguimos trabajando con temperaturas corregidas. Le asignamos de nuevo el número a los intervalos como habíamos hecho antes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Todos los valores de la cascada de calor de la tabla que habíamos construido, a ver, vuelvo para atrás, estos valores de calores, yo los voy a transferir a mi esquema siguiente. O sea, este calor correspondía al intervalo 1, 702, este calor al intervalo 2, ¿sí? ¿Cómo lo transfiero? Fíjense que acá puse el esquema. Hemos puesto cada uno de los intervalos con su respectivo calor y obviamente con el respectivo signo, de eso no nos olvidemos, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos el intervalo con el calor nulo, no significaba más que la sumatoria de flujos era nulo o que no pasaba corrientes por ahí. ¿Cómo vamos a construir esta cascada de calor? Fíjense que acá tenemos valores que son positivos y valores que son negativos, los calores de los intervalos. Y ese signo estaba dado por los flujos calóricos. Analicemos un poquito. Como los flujos calóricos de los intervalos los calculábamos como la sumatoria de calientes menos la sumatoria de flujos calóricos fríos, si el valor es positivo, ¿qué significaría? Significaría que la sumatoria de flujos calóricos calientes es mayor que la de los fríos. ¿Sí? Eso significa que tenemos más flujo calórico caliente, por lo tanto eso representaría como un superávit de energía en ese intervalo. O sea, a ese intervalo le está sobrando energía.
tengo más corrientes calientes que frías. En el caso de un calor negativo, en cambio, es negativo el valor, ¿por qué? Porque el flujo calórico caliente es menor que el de las frías. Entonces, en ese intervalo está habiendo un déficit de energía, ¿sí? Las corrientes calientes que tengo en ese intervalo no tienen la energía suficiente para las frías. Entonces, es un déficit. Tomándose en cuenta qué es lo que nosotros vamos a hacer. La idea de la cascada de calor es buscar dónde está el déficit más grande de energía que tiene el sistema. ¿De qué manera se hace? ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto en el diagrama temperatura-calor que arriba del punto de corte, que es cuando tengo las temperaturas más altas, suministrábamos servicio auxiliar de calefacción? Acá vamos a hacer lo mismo. En las temperaturas más altas vamos a suponer que suministramos servicio auxiliar de calefacción. Pero para empezar, vamos a suministrar un valor nulo, ¿sí? No le voy a estar dando calor. Entonces voy a anotar QC es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pensar, este intervalo, hemos visto que tiene un superávit de energía, recibe 0 energía desde afuera, entonces todo ese superávit de energía, que son esos 702, los puede ceder para el intervalo siguiente. Los puede ceder porque el nivel de temperatura es más bajo, ¿sí? Va de fuente caliente a fuente fría. Entonces yo lo que voy a hacer es ceder esa energía al siguiente intervalo. ¿Cómo calculo lo que se cede? Bueno, 0 más 702, que es lo que tiene ese intervalo, cedo al intervalo siguiente 702. En el intervalo siguiente me encuentro que hay un déficit de 2382. Y con lo que está recibiendo del intervalo de arriba no le alcanza para cubrirlo. Entonces, ¿podría tomar energía de abajo? ¿Qué opinan? No, de abajo no. No puede porque la energía va de fuente caliente a fría. Entonces, ¿cómo vamos a seguir? Vamos a hacer como por eso se llama cascada de calor, vamos a seguir con la suma algebraica, vamos a decir, bueno, recibe 702 menos los 2382, estoy como transfiriendo un déficit al intervalo siguiente, ¿sí? Y a partir de ahí, como que ya se pierde un poco el sentido, fíjense que lo que voy a ir haciendo es un balance de energía en cada intervalo. ¿De qué manera? Como la suma algebraica, lo que entra más lo que tiene el sistema igual a lo que sale, para poder encontrar así, a lo largo de todo este rango de temperaturas, cuál es el déficit más alto de energía que presentan las corrientes. Entonces yo voy a seguir, fíjense que tengo un déficit de 1680, acá había un superávit de 180, estoy transfiriendo un déficit al intervalo siguiente, 1680 menos 1680 más 180 es menos 1500. Menos 1500, menos 2500, acá tengo menos 4000. Fíjense que he agregado un déficit más el que tenía, lo sigo acumulando al déficit. Acá no había nada de energía, o sea, menos 4000 más 0 es menos 4000. Y sigo. Menos 4000 menos 180 es menos 4180. Después tenemos menos 4180 más 1982, eso nos da menos 2198. En el siguiente tenemos un déficit de 1602, se va acumulando el déficit y tengo 1380. 3000, cualquier cosa dije, menos 3800. ¿Sí? Entonces fíjense que de esta manera nosotros hemos ido viendo cómo la energía fluía a lo largo de esta cascada y tengo déficit superávit. ¿Cuál es la idea? Que nosotros busquemos el déficit de energía más alto que tiene el sistema. ¿Cuál de estos números que están laterales a las cajitas estas cajitas tenían los calores de los intervalos? Este es el flujo de energía que hay a lo largo del sistema.
Entonces, fíjense, ¿cuál es el déficit más alto para ustedes? ¿Cuál de todos esos números? Menos 4180. Exactamente. Ese valor, menos 4180, es el déficit más alto que presenta nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a volver a construir nuestra cascada de calor. Entonces, ¿cómo hacemos? Copiamos nuevamente los calores de los intervalos, acá en este mismo diagrama, pero a diferencia de antes, nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a suministrar la energía que tiene como mayor déficit. Hemos visto que el déficit más alto era menos 4180, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a suministrar como calefacción auxiliar. Entonces ahora vemos, estoy suministrando 4180 kilovatios, este tenía un superávit de 720, se suma la energía que se transfiere y tengo 4.882. Acá me encuentro con un déficit, me alcanza para cubrirlo y me sobra energía, entonces 4.882 menos 2.382 es 2.500. En este intervalo siguiente tengo un superávit de 180, entonces 2.680. Fíjense cómo la energía que va sobrando de un intervalo le voy cediendo al vecino. Este tiene un déficit de 2.500, o sea, transfiero hacia abajo 180, el intervalo siguiente no tiene ningún contenido energético, sigo transfiriendo los 180 más abajo, y acá me encuentro con un déficit de 180, o sea que no transfiero nada al vecino inferior, que tiene un superávit de 1.982, lo transfiero hacia abajo. Este tiene un déficit de 1.602 y le sobra al sistema 380 kilovatios. Fíjense que si nosotros hemos elegido bien el valor que tenemos acá, tienen que suceder dos cosas. Por un lado, todos los valores de acá tienen que ser positivos y en alguna parte tiene que haber un cero. ¿Qué significa ese cero? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es el punto de corte? Ese punto es el punto de corte. Fíjense que ahora sí, yo de la zona de arriba, fíjense, estas son las temperaturas más altas, de la zona de arriba ha llegado un punto donde para abajo no transfiero energía. Este cero representa el punto de corte. Por favor, acuérdense de eso, porque aparecen estos ceros que no son frecuentes y piensan que ese es el punto de corte. No, es de los valores laterales que nosotros encontramos. Entonces, este cero representa el punto de corte. Ya lo analizamos. Y también acá vemos que hay un 380. Significa que al sistema le está sobrando 380 kilovatios. ¿Le puede sobrar energía al sistema o qué tendría que hacer yo con esa energía? Eso es equivalente a pensar, lo veamos de otro modo, que hay alguna corriente caliente que no se ha terminado de enfriar, ¿sí? Por eso le está sobrando 380 kilovatios. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Qué hacíamos en el método gráfico? En la Tengo que zona de quitar calor. lo tengo que sacar, al sistema no le puede sobrar esa energía, ¿sí? No me puede quedar una corriente caliente sin terminar de enfriarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Es traerlo a través de un servicio auxiliar de enfriamiento. Fíjense que, como yo encontré el punto de corte, tengo ese valor 0, entonces yo ya estoy segura de que estos valores auxiliares, ¿qué son? Los servicios auxiliares mínimos, ¿sí?, que requiere este sistema. Fíjense de qué manera tan curiosa Linov ha traducido todo lo que vimos a través de un método gráfico a este método analítico. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Y un poco para cerrar esto,
yo he ido analizando para hacer los cálculos que aquí había un superávit, un déficit, superávit. Directamente hacen una suma algebraica, 0 más 702, 702, 702, menos 2000, menos 1600. O sea, es una suma algebraica simplemente, ¿sí? Yo lo fui analizando para que vamos entendiendo qué significaba cada uno de esos pasos que nosotros hacíamos. Fíjense que, entonces, este es el punto de corte. No hay transferencia de energía de la zona de arriba, que es esta, a la zona de abajo. Fíjense que el punto de corte, en definitiva, estaría marcado por esa línea de temperatura, ¿sí? De la línea de arriba a 150 grados centígrados, que es la que está marcándonos acá, hacia abajo no hay transferencia de calor, ¿sí? Ese punto es el punto de corte, pero fíjense que está definido por una única temperatura, que es 150 grados centígrados, y además es un valor corregido, ¿sí? Nosotros habíamos visto en el diagrama anterior que el punto de corte estaba caracterizado por dos temperaturas, ¿sí? Una temperatura de la supercorriente caliente, una temperatura de la supercorriente fría, y que la distancia entre ambas tenía que ser el delta de T mínimo que habíamos prefijado. Quiero saber si hasta ahí hemos entendido, o hay alguna duda. Chicos, ¿estarán ahí? No hay No, ninguna ninguna duda. Bueno, entonces, que hayamos encontrado el punto de corte, ¿sí?, nos asegura que esos servicios auxiliares son mínimos. Entonces, sí, Pau. Silvana Ruiz te hizo la pregunta si siempre al principio de la primera columna vas a decir QC igual a 0. Siempre, siempre, porque lo que nosotros estamos buscando es encontrar el máximo déficit que tiene el sistema. Entonces, la única forma de saber dónde está el déficit más alto es no calentándolo al sistema, ¿sí?, no entregándole calefacción. Entonces, viendo a dónde es el punto donde hay una necesidad energética más alta, ¿sí? Siempre se arranca con 0. Y después se busca el valor más negativo y se vuelve a empezar con la cascada. Siempre revisen bien. ¿Por qué? Porque si de pronto se equivocan y en lugar de tomar menos 4180, toman menos 4000 y lo transfieren acá, al transferirlo acá lo transfieren con el signo positivo. Ustedes acá, por un lado, van a seguir teniendo números negativos y no van a encontrar correctamente el punto de corte, ¿sí? Acá tiene que ser siempre valores positivos y van a encontrar un 0. Una cosa más que puede suceder. Acá el punto de corte es intermedio entre la temperatura más alta y la más baja, ¿sí? Pero ¿qué puede suceder? Por ejemplo, cuando yo haga acá este análisis, son casos particulares, se conocen como problemas umbral, donde si yo acá, al asignar un calor 0, empiezo a hacer la cascada, todos estos números son positivos. ¿Qué significa? Que el punto de corte estaría ahí, en esa línea, ¿sí? Es decir, solamente existe abajo del punto de corte. ¿Por qué? Porque no hay calefacción. ¿Qué otra cosa puede suceder? Que cuando vayan haciendo el análisis, este déficit más alto esté al final, por lo tanto, acá al final nos quede un 0. En ese caso, solamente existe arriba del punto de corte y no existe un servicio auxiliar de enfriamiento. Son casos muy particulares, no son muy frecuentes, pero sí existen. Creo que ahí les puse un problema con esas características para trabajar. En este caso, en cambio, lo tengo intermedio entre la temperatura más alta y más baja, está en alguna parte del medio. Entonces, fíjense que tengo de 150 hacia arriba, va a ser arriba del punto de corte, y hacia abajo va a ser abajo del punto de corte. Arriba del punto de corte utilizo solo calefacción auxiliar y abajo solo enfriamiento auxiliar. ¿Sí? Pero les decía que de acuerdo a esta cascada de calor, el punto de corte tenía una única temperatura, pero ese valor es un valor corregido. Yo hasta acá llegué trabajando con temperaturas corregidas, no las usamos más
las vamos a usar en otra parte del estudio, pero no en lo que sigue, ¿sí? Entonces, como ya no la vamos a usar más, yo quiero saber en realidad cuáles serían esos valores que corresponden a la corriente caliente y a la corriente fría. Entonces, ¿qué hacemos? Habíamos dicho que estas eran nuestras ecuaciones de corrección. A la temperatura caliente la dejábamos igual, entonces la corregida y la caliente coincidían, y es equivalente a pensar que la supercorriente caliente queda en su lugar, y a la corriente fría la subíamos, la acercábamos a un delta de T mínimo, ¿sí? Entonces la temperatura corregida era la fría más el delta de T mínimo. En este caso yo tengo los valores corregidos, ahora tengo que encontrar los valores reales. Y bueno, despejo de acá, obviamente la temperatura de corte caliente va a coincidir con la corregida, y la fría va a estar un delta de T mínimo por debajo. Fíjense que estos son los valores reales del punto de corte, y están separados entre sí el delta de T mínimo que habíamos prefijado para estudiarlo, que eran los 10 grados centígrados, ¿sí? Fíjense que haciendo ese algoritmo, que era muy sencillo, tiene muchos detalles a tener en cuenta para no equivocarnos, nada más, hemos podido determinar que estas corrientes necesitan, para terminar de alcanzar sus niveles térmicos, 4.180 kilovatios de calefacción y 380 de enfriamiento. Estos serían los valores mínimos. ¿Está claro? Entonces ahí podríamos decir que hemos terminado, pero sí sería interesante que nosotros verifiquemos la información en base a lo que tenemos acá. Fíjense que si yo me fijo a dónde estoy utilizando servicios auxiliares de calefacción. Por un lado tengo acá 4.420, ¿sí? Ese valor es de calefacción, fíjense que estoy yendo desde alguna temperatura hasta 210, esta corriente se venía calentando, ese valor es de calefacción. ¿A dónde más estoy utilizando? Obviamente la calefacción del reboiler, 2.400. Estoy también calentando la alimentación que viene del compresor, ¿sí? 1.620, por lo tanto, la calefacción que tiene este diagrama de flujo original es 8.440 kilovatios. Acá fíjense los números están dados muy sencillamente, en otros casos van a tener que hacer balances y cosas como para ustedes encontrar los resultados. Y vamos a la refrigeración, tenemos obviamente la del condensador, y tenemos la de la corriente producto, que se enfría de 180 a 60. Eso equivale a 4.640 kilovatios que necesitaba ese sistema para enfriarse, ¿sí? Fíjense que yo solamente he considerado los calores que tienen que ver con los servicios auxiliares. No he tomado este 1980, ni este calor que no tengo idea cuánto vale, pero que sí podría calcular, ¿sí? No los he tomado en cuenta. ¿Por qué no los he tomado en cuenta? ¿Qué opinan ustedes? Chicos, ¿por qué no los tomé en cuenta en el análisis? No los he tomado en cuenta porque fíjense que es energía que yo estoy aprovechando del sistema. Estos son 1980 kilovatios que cede la corriente que sale del reactor para enfriarse de 270 a 160. ¿A quién? A la alimentación que se calienta desde 50 hasta alguna temperatura T, ¿sí? O sea, ese es un intercambiador de aprovechamiento de energía. Y sucede lo mismo con este otro, por eso no los he tenido en cuenta en esta sumatoria que estuve haciendo. Y fíjense que si nosotros comparamos, ¿sí? La calefacción de 8.440 se nos reduciría a 4.180, ¿sí? Un poquito más de la mitad, y
de 4.640 que utilizaba de enfriamiento, acá voy a ir a utilizar 380. Ya les dejo como tarea para ustedes calcular el porcentaje de ahorro. Yo en el problema anterior ya les he mostrado cómo se hacía. Entonces, queda para ustedes ver qué porcentaje de ahorro. Fíjense que es muy importante porque es bastante considerable. Ya de calefacción nomás estamos viendo que reducimos casi a la mitad, un poco más de la mitad, ¿sí? Y en el de enfriamiento, mucho más todavía. Entonces, inclusive en algunos casos, como ahora, van a ver que supera el 100% el ahorro de energía que uno hace. Lo que sí nos queda pendiente es ver de qué manera vamos a lograr eso, ¿sí? Fíjense que este diseño lograba utilizar estas cantidades de calefacción y enfriamiento gracias a estos ahorros que tenía planteados, ¿sí? Este sistema, ¿cuántos intercambiadores de calor utiliza? Contemos, 1, 2, este de ahorro 3, 4, 5, el de ahorro 6, 7. Este arreglo tiene 7 intercambiadores de calor. Ahora bien, yo para lograr utilizar esta cantidad de servicios auxiliares mínimos, no tengo idea cómo lo voy a hacer y tampoco sé cuántos intercambiadores de calor voy a utilizar, ¿sí? Lo que sí es claro que a veces uno mejora una variable, cuando optimiza, mejora una cosa, pero va en detrimento de otra, ¿sí? Entonces, hemos logrado encontrar que existe una forma de reducir los servicios auxiliares, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar después con el número de intercambiadores de calor. Eso es otro tema, que es el diseño de la red de intercambio de calor, y eso lo vamos a ver el día lunes, ¿sí? Quiero saber si se entendió, si no se entendió. Profe, ¿podría volver a la temperatura fría corregida? Sí, vamos atrás. Ahí está. Cuando yo saco la temperatura de corte corregido, Sí. ¿cómo hago para obtener ahí la temperatura de Fíjate corte que esa es la frío? temperatura de corte corregida en general, es un único valor. Entonces, al ser un valor corregido, para la caliente, ese valor corregido coincide con la temperatura caliente. O sea, 150 es igual a 150. Por eso sé que la temperatura de corte de la corriente caliente va a ser 150. Ahora bien, ese mismo valor, si fuera de una corriente fría, lo pongo acá, 150, le resto el delta de T mínimo y me da 140 grados, ¿sí? De ahí lo saco, asumiendo que ese valor corresponde a ambas corrientes. Fíjate que, si nos volvemos un poquito para atrás, a ver dónde teníamos las curvas. Ah, no, creo que en esta transparencia no está. Dame un segundo que te muestro. Justo había cerrado. Archivos. Fíjate que acá todo lo que hicimos nosotros nos ha conducido a esta situación, donde acá es el punto de corte, acá tenemos el delta de T mínimo de 10 grados centígrados, ¿sí? Hemos podido determinar cuánto es el valor mínimo de calefacción, el valor de enfriamiento, ¿sí? Mínimo. Acá la transferencia de calor era 0, pero el punto de corte tenía dos valores. Este superior, que es el que correspondería a la corriente caliente, y este, el inferior, que es el que corresponde a la temperatura fría. Eso es lo que yo hice, encontrar esos dos valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ahora tengo que buscar la forma de lograr ese objetivo. Yo ahora la tarea que me queda pendiente es diseñar la red de intercambio de manera tal que se cumpla todo lo que hemos dicho. Que esta zona, que es la zona de arriba del punto de corte, solo use la calefacción mínima de 4.100 y algo que hemos encontrado, la zona de abajo solamente use el enfriamiento mínimo que hemos encontrado, que es 380, tenemos que buscar de diseñar la red de manera que acá, de arriba hacia abajo, no haya una transferencia de calor, ¿sí? Y que otra cosa,
que estas dos zonas las podamos tratar de manera termodinámicamente aisladas para asegurar precisamente eso, que no haya transferencia de calor de arriba hacia abajo del punto de corte, ¿sí? Pero esa es una tarea posterior, que es la que vamos a ver la semana próxima. ¿Se entendió? Sí, por favor. Bueno. Yo había traído para que hagamos juntos otro problema, pero bueno, dado que la participación es tan baja, estábamos analizando con el INGE de que no, que lo hacen ustedes. Yo les he subido un práctico que tiene algunos problemas a resolver, así que bueno, se los dejo como tarea para ustedes, ¿sí? Si querés detener la grabación, Benjamín. Bueno. No sé si hay alguna duda.